Gloria a Dios, amén. Qué bueno, buen momento, alegría, gozo en esta hermosa mañana para seguir disfrutando y deleitándonos de la palabra de Dios. Me he deleitado también de las alabanzas, por supuesto, claro que sí, nuestro hermano lo hacía saber hace un rato y creo que debemos seguir con esa misma actitud siempre, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar de situaciones que podamos estar viviendo. Estamos aquí, venimos a alabar a nuestro Dios y también deleitarnos en su palabra. De verdad que me contenta en este casi que penúltimo domingo de este mes de marzo, como corre el tiempo, ¿no? Como Dios de una manera maravillosa sigue actuando, ¿no? Dándonos la oportunidad de elevar plegarias de agradecimiento. Escuché mucho eso ahorita, me llamó mucho la atención. De verdad que muchas veces somos poco agradecidos por tantas bendiciones que recibimos de parte del Señor. Este mes pues se ha estado hablando acerca de temas interesantes en relación a estar muy atentos, ser vigilantes, de cierta manera estar pues alerta a lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, de cómo nosotros estamos espiritualmente hablando, pero también entendiéndose que afuera, en la sociedad, en el mundo, pues encontramos también cierto bombardeo, ¿no? Que nos puede afectar desde la parte emocional, desde la parte física, pero también de la parte espiritual, y que si no estamos firmes en el Señor, si no estamos enfocados, pues vamos a vivir momentos bastante difíciles. Por allí pues conectado un poco con el tema de la parte de la vigilancia, ¿no? Vigilantes espirituales. De verdad pues me llamó mucho la atención este tema porque vemos típicamente aquí en Colombia y creo que en todas partes del mundo se ve eso, ¿no? Las personas que arduamente trabajan en este servicio y hacen un trabajo bastante interesante, ¿no? Brindando seguridad, brindando hospitalidad a las personas, a los usuarios, en diferentes contextos, pues, en diferentes áreas, bien sea hospitales, bien sea centros comerciales, y qué interesante que ellos pues buscan la forma de siempre tener ese cuidado, pues, de ser muy vigilante al trabajo que hacen. Y de verdad pues eso me llamaba mucho la atención. Muchos de ellos dedican tiempo, 12, 24, 48 horas continuas de arduo trabajo, y de verdad pues siempre los miro, siempre tengo ese apego a ellos. No es que lo esté diciendo porque no, se me ocurrió la idea, no, es porque veo que ellos están haciendo una labor interesante, ¿no? De responsabilidad, de compromiso, de actuar conforme a los parámetros o las exigencias que tiene la empresa, ¿no? Porque se entiende que cada empresa tiene sus normas, tiene cosas que deben cumplir, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, hay que tomar en cuenta, hay que darle, vamos a decirlo así, ese respeto a esas personas que de una manera u otra hacen ese servicio, ¿no? Y eso es lo que yo estaba pensando, ¿no? En relación a este punto, ¿no? Recuerdo que en una oportunidad, no sé si algunos de ustedes han podido tener este tipo de trabajo, pero a veces este tipo de trabajo es un poquito menospreciado, ¿no? Pareciera que se tilda así, ¿no? De parte de muchas personas, pero creo que es un trabajo honorable, un trabajo de servicio. Yo creo que hay que tener vocación para eso. ¿Por qué le digo yo esto? Porque una oportunidad, eso fue año 2000, 2001, recuerdo yo, que trabajé con una empresa. Por un mes me contrataron. No era muy bueno para que me contrataran para más días, ¿no? Pero por un mes nada más en esa área de la vigilancia. Y recuerdo que en esa oportunidad pues era no tanto la vigilancia, a mí me contrataron para ser ayudante en plomería. Pero el encargado, el que estaba al frente de esa institución, me acuerdo yo, se tenía que realizar un galpón inmenso, bastante grande. Entonces había más de 100 trabajadores ahí y se estaba comenzando, ya se estaba llevando a cabo vamos a decirlo así, la edificación de este lugar. Y recuerdo que bueno, me dieron la oportunidad en un mes, me contrataron por un mes y creí que yo iba a estar en esa labor de ayudante en plomería, pero no fue así. El encargado me dice, no, mire, usted encárguese de estar pendiente de todo lo que tiene que ver con las herramientas que se utilizan en todo el área, pues en todas las áreas que tenían que
ubicar, que si tuberías, que si herramientas y todas esas cosas. Y wow, yo digo, bueno, sí está bien, voy a asumir ese papel. Y recuerdo yo que, bueno, lo tomé, lo consideré. Y yo dije, bueno, el trabajo sencillo, fácil de realizar. Y bueno, no creo que por esto no me vaya a desgastar mucho. Y así fue, una semana fue de trabajo, de estar ahí pendiente, entregando cosas, anotando, pero no me sentía bien en ese trabajo, no me sentí. No era porque, por despreciar el trabajo, para nada, porque como le digo, cada trabajo, cada manera, cada labor que el Señor nos permite, debemos estar agradecidos porque lo podemos realizar. Sea porque vamos a barrer el mantenimiento, sea porque trabajemos en un área educativa, en un colegio, de cualquier otra cosa, siempre debemos estar agradecidos por lo que el Señor nos permite cuando recibimos también un incentivo, un salario. Entonces, creo que debemos ser agradecidos en eso, ¿no? Y yo lo cierto es que a la semana no aguanté, ya quería salir de esa área, ya no, yo decía, esto no es para mí porque yo quería era moverme, yo quería era trabajar, yo quería era hacer muchas cosas, yo quería hacer el trabajo que supuestamente iba a hacer de ayudante de la plomería y no. Al final me dejaron ahí todo el mes y fue duro porque gracias a Dios que me pagaron, porque ¿qué les puedo decir? En el transcurso de ese mes se perdieron muchas herramientas, se perdieron muchas cosas ahí. Eso pues para mí me causó cierto estrés porque trabajábamos de 7 de la mañana a 10 de la noche y después venía el turno de la noche porque ese galpón tenía que fabricarse, ese lugar tenía que edificarse en 3 meses. Y entonces me quedé preocupado ante esa situación, pero no, al final me cancelaron, me pagaron y no tuve más inconveniente para nada. Solo que ese es como parte de mi experiencia, mi anécdota que viví en ese momento cuando pude ejercer esa labor en cuanto al tema de seguridad y de verdad que fue una experiencia interesante. Entonces, ser vigilantes, si desde un punto de vista todavía, de un contexto para nosotros en la actualidad, ser vigilante o celador tiene un compromiso bastante importante, como lo decía hace un rato. Ellos mayormente realizan ciertas funciones, creo que lo conocemos muy bien, pero siempre es bueno recordar, ellos están siempre atentos, ¿no?, a la atención al público, ellos también pasan por situaciones riesgosas, por trabajos que realmente quizás para nosotros no es muy competente, pero sin embargo aún ellos toman esa labor, ¿no? Ellos controlan también el acceso a las personas en diferentes lugares, en distintos lugares, lo cual pues es interesante, ¿no? Y creo que es de honor también, ¿no? Están pendientes también de los carros que entran, que salen. Por lo menos aquí hay un pequeño parqueadero y hay un hermano que está a cargo de eso. Y no todos pueden hacer esa labor, ¿no? Y a otros porque se interesan en prevenir, o en este caso ellos están trabajando para prevenir y realizar rondas de inspección. Pues, y eso se ve mucho en muchos lugares, en todo lugar acá en Colombia y bueno, en toda parte del mundo creo que eso se maneja de esa manera. Desde un punto de vista espiritual, nosotros como cristianos, como siervos de Dios, debemos también estar vigilantes, atentos espiritualmente hablando. Somos seres espirituales, hermanos. Somos seres que hemos recibido también de parte del Señor ese sello del Espíritu Santo. Y venimos acá también a buscar la manera que nosotros nos disciplinemos y estemos preparados ante, bueno, las situaciones, invasiones, personas que de una manera u otra quiera perjudicarnos. Y necesitamos realmente ser muy vigilantes, estar alerta, estar atento ante situaciones que muchas veces, si no estamos preparados, pues nos va a hacer daño, pues. Entonces, considero que es un tema que quiero apuntar en este momento. Y el enemigo, pues, Satanás, quiere causar daño de cierta manera, quiere afectarnos desde muchos puntos, desde lo emocional, en ansiedades, miedos, desde lo físico también, cuando a veces quizás se presentan situaciones, tentaciones que debemos controlar y que si no estamos agarrados del Señor, fácilmente podemos decaer también. Desde lo espiritual, desde nuestra forma de pensar, de nuestra forma de, qué sé yo, en el momento cuando nos reunimos como iglesia,
alguna situación que puede presentarse con algún hermano, con alguna hermana. Y si no estamos preparados, espiritualmente hablando, cuando muchas veces podemos ser señalados, juzgados, pues vamos a ser vulnerables. Y por allí el enemigo hace daño también. Entonces, la idea es que podamos nosotros estar muy atentos en todo lo que concierne pues a la vida cristiana, pero también a la manera de cómo el enemigo quiere afectarnos, quiere trastornar una verdadera relación que vamos teniendo día a día en Cristo Jesús. Y muchas veces pues descuidamos también ser vigilantes espirituales, descuidamos estar allí, tener esa atención en el Señor y en todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Entonces la Biblia nos enseña textos interesantes que vamos a leer ahorita, pero no sin antes preguntarme yo y preguntarle a ustedes también, ¿qué tan vigilantes somos nosotros espiritualmente hablando? ¿Qué tan vigilantes somos espiritualmente nosotros? ¿De qué manera nosotros tratamos de animarnos? ¿De qué manera nosotros, qué herramienta utilizamos nosotros para fortalecer nuestro espíritu y para poder estar atento ante las batallas que tenemos a diario? Porque la tenemos constantemente, desde nuestros pensamientos, desde nuestras acciones, desde la calle, el bombardeo que podemos tener. Yo creo que tenemos que pensar bastante en esa parte, ¿no? Entonces, ¿de qué forma nos disciplinamos para estar alerta ante las tentaciones que el mundo nos ofrece y el adversario, que es lo que estamos tratando de mostrar acá en esta hermosa mañana? Y es algo que nosotros debemos considerar en esta mañana. Y quisiera que ustedes vayan al libro de la carta de Pedro. Vamos a encontrar un texto interesante allí, donde nos presenta el apóstol Pedro, en relación a la manera de cómo nosotros debemos estar preparados espiritualmente. ¿Cuál es ese llamado que el Señor nos hace? Texto que es muy conocido, un texto que muchos de nosotros hasta de memoria lo conocemos. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, dice, 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, dice la palabra de Dios, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice este texto. Lo que quiero llevar a cabo acá, hermanos, en este primer punto es que necesitamos ser vigilantes, necesitamos estar atentos, hermanos, porque el texto nos dice puntos importantes que hay que considerar. Dice que sed sobrios y velad. Cuando se habla de velar, se habla de estar alerta, de estar muy pendiente, de mantener un pensamiento de que, bueno, sí, está una prueba, está una dificultad, y de qué manera debemos estar alerta, de qué manera debemos estar pendientes. Hermanos, vamos a estar pendientes de que Satanás realmente está activo. Él realmente se está moviendo. Él está actuando también. Él quiere hacer daño. Él quiere destruir. Él quiere vernos en melancolía, en tristeza. En este contexto sabemos que estaba pasando una situación difícil los hermanos en Cristo allí en la carta de Pedro. Estaban pasando por dificultades. Había un rey que estaba dominando en ese momento, estaba haciendo daño, estaba tratando de distraer a los hermanos para que se apartaran del camino, para que desistieran a lo que ellos habían dicho o habían aceptado en su momento. Tenían fuertes luchas. Sin embargo, el apóstol Pedro le decía que se mantuvieran firmes. Tal como hoy en día, hermanos, la palabra del Señor sigue siendo viva. Y en estos días debemos estar nosotros atentos, debemos estar velando, debemos estar siempre cuidando nuestro espíritu y cuidando nuestra vida espiritual. Y una manera para cuidar nuestra vida espiritual, pues la vemos acá en esta mañana. Hoy nos estamos reuniendo para alabar a Dios, para tener ese contentamiento con nuestros hermanos, para estimularnos al amor, para tener una conversación amena, para también reconocer también quién es Dios y poder alabar su nombre. A eso venimos esta mañana. Y qué importante es nosotros tener este tiempo. Este es un momento de ser vigilante ante el Señor. Porque venimos 2 horas nada más, pero nos queda toda una semana
Nos quedan 7 días donde podemos nosotros hacer muchas cosas en favor de nuestra vida espiritual, honrándole a Dios, pero también ayudando a mi prójimo, al que está al lado, el que está al lado, el que está sufriendo, el que muchas veces no tiene herramientas para poder animarse y poder estimularse. La meta final de Satanás, según este texto, para mí en lo personal, es apartarnos de la fe. Eso es lo que quiere el enemigo, apartarnos de la fe y destruirnos. Esta semana el hermano Gustavo por ahí estaba haciendo una acotación acerca de un texto bíblico que conocemos también, que teníamos que memorizar, Juan 10, 10 al 11, donde indica la palabra del Señor, dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor en su palabra. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y eso es lo que dice el Señor en la palabra de Dios. Eso es lo que dice Él. Pero nosotros muchas veces descuidamos, arrebatamos la mano del Maestro, del Señor, y no queremos estar a las riendas de ese buen pastor. Simplemente no le damos importancia muchas veces, ¿no? Entonces, y ahí es donde aprovecha el enemigo. Ahí es donde se introduce Satanás. Ahí es donde realmente podemos ser vulnerables porque no tenemos herramientas, queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero ahí viene, viene Satanás y puede zarandearnos y puede hacer mucho daño. El enemigo ataca ¿de qué manera? Como león rugiente, dice el texto. El texto lo dice. ¿Cómo ataca el enemigo? Como león rugiente, queriendo hacer daño, viendo la presa, a ver en qué se descuida, en qué se está desviando, en qué está siendo partícipe, si en verdad está haciendo la voluntad de Dios o no. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, pues el león rugiente le agrada eso, ¿no? Entonces es realmente bastante riesgoso estar, vamos a decirlo así, apartándonos del camino del Señor. Si nos desviamos del camino del Señor, si nos apartamos del Señor, para nosotros, espiritualmente hablando, somos perjudicados totalmente, perjudicados. Y desde lo físico también, y desde muchos aspectos sociales, familiares. Por eso es que necesitamos siempre estar atentos, ser sobrios, dice la palabra de Dios allí, dice, ser sobrios tiene que ver mucho con esta persona que debe tener una mente clara, debe estar enfocado. Esa sobriedad que destaca el texto, estar claro, estar enfocado, tener determinación que nada de estas cosas que me están pasando me van a distraer o me van a apartar, porque lo que busca Satanás es confundir, es destruirnos, es afectarnos. Y es duro estar en una posición como la que muchas veces el enemigo quiere trazar en nosotros, en nuestras vidas. Entonces el enemigo también tiene otras herramientas que utiliza espirituales, ¿no? Utiliza otras herramientas que realmente pueden hacer daño, por lo menos la murmuración, el chisme, el vivir en ira, el vivir en rencor, en sed de venganza. Todas estas cosas, por supuesto, las aprovecha Satanás. Y es una forma donde realmente nos hace daño. Y no está bien que nosotros, pues, estando en los caminos del Señor, nos dejemos arrastrar por todas estas cosas. Por eso es que necesitamos siempre estar velando. Entonces, realmente necesitamos ser vigilantes. El punto número 1, el consejo que Dios nos puede dar en esta mañana es que debemos persistir en ser vigilantes. Hay una necesidad de vigilar. Debe estar presente esa necesidad en cada uno de nosotros para poder ser muy vigilantes. Punto número 2, los vigilantes espirituales deben estar comprometidos en la oración para no caer en tentación. Muy importante, un punto que debemos nosotros considerar es que debemos estar comprometidos en la oración para no caer en tentación. Por lo menos en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 41, vamos allá. Mateo, capítulo 26, verso 41, destaca una palabra hermosa, ¿no? Poderosa también, porque vemos la manera como Jesús, ya pronto a su partida, pronto a su ida, Él se encuentra en una situación bastante compleja, ¿no? Y aún así
necesita dar una palabra a los hermanos en ese momento, en el verso 41 del libro de Mateo, verso 41, dice el texto así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice el texto que pudimos leer, ¿no?, en esta hermosa mañana. Entonces, el punto es, para ser vigilantes espirituales debemos estar comprometidos en la oración para no caer en tentación, y tiene que ver mucho con las debilidades que muchos de nosotros tenemos y que todavía persistimos en ellas, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros en la oración, hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con la oración? A veces sí es necesario tener un tiempo de oración con nuestra familia al momento de un alimento, un desayuno, al momento de almorzar, qué sé yo, pero nuestra oración constante que debemos tener, personal, ese contacto con Dios, ¿de qué manera lo estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto tiempo de oración destacamos cada uno de nosotros para con Él? ¿De qué manera, en qué tiempo lo estamos haciendo? ¿De qué forma lo estamos haciendo? Muchas veces, hermanos, recordamos orar cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando por situaciones que a veces se nos escapa de nuestras manos. Buscamos la solución por nuestra parte. Sí, está bien, pero ¿a dónde está Dios? ¿A dónde queda Dios? Tenemos que ir a su presencia, humillarnos ante Él y decir: Señor, estoy luchando con esto, estoy luchando con esta prueba, dame herramientas, aunque la conocemos, pero pidámosle al Señor que nos dé herramientas fervientes en oración, fervientes en la palabra, teniendo ese contacto con mis hermanos también, estimulándonos, pidiendo también el apoyo de mis hermanos, pero primeramente buscando de la presencia del Señor. Entonces, ante la debilidad de la carne, ante los apetitos, deseos, pasiones e impulsos, hermanos, que podamos tener y debilidades que podamos tener, busquemos realmente esa relación, ese contacto, ese vínculo con el Señor a través de la oración. No hay una mejor manera donde nosotros, a quien podamos acudir. Sí hay muchos consejeros, sí hay personas que nos pueden ayudar, sí hay personas que nos pueden orientar para bien, quizás otros para mal. Pero vayamos a la palabra del Señor, vayamos también a tener ese contacto con el Señor y poder avanzar y poder tener una respuesta de parte de Dios. Hermanos, la oración es una arma de victoria contra la tentación. Es un arma que debemos utilizar, que debemos aprovechar. Como les decía, no solamente en momentos difíciles, sino en todo momento. Orar sin cesar, como ya conocemos esa hermosa alabanza. En todo tiempo, en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en momentos de gozo, pero también cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando vienen las dificultades. Debemos estar atentos también, hermanos, a las limitaciones. Muchas veces no podemos, si sabemos que hay algo que nos puede afectar y que nos puede hacer caer ante el peligro, llámese consecuencias del pecado, pues debemos saber, ser consciente de que si aquello me va a perjudicar, espiritualmente hablando, bien sea por lo menos aquellos que todavía tienen lucha, pues hay esa debilidad en el alcohol, quizás en la pornografía, quizás en otras cosas que nos puede afectar, el juego de lotería también, todas esas cosas que están muy presentes en la actualidad, y si no marcamos límites, pues miren, nos vamos a convertir muy viciosos a ese punto, ¿no? Y nos afectaría, y Dios no está contento con eso. Entonces es ahí donde nosotros debemos estar muy pendientes, rogando a Dios para que nos ayude a seguir adelante y que sea Él, pues, que ministre nuestras vidas y que nos ayude a levantarnos y a mantenernos enfocados en cuanto a ese llamado que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Si vivo lleno de ira porque no me dieron café, un ejemplo, pensando un poco en eso esta mañana. Si vivo, quizás no me saludaron, quizás, bueno, circunstancias que muchas veces pasan, tanto en la iglesia y fuera de la iglesia, pues ore, hermano, ore. Que eso no sea un motivo para usted
perder su paz, perder esa confianza en el Señor. Ore, hermano, si está pasando por una dificultad como esa. Si hay hermanos que de cierta manera te tratan, o amigos, personas, vecinos que te tratan con indiferencia, eso forma parte también de una tentación, de una prueba. Y si nosotros pues estamos en el Señor, pues bueno, fortalezcámonos en lo que el Señor nos muestra, pues en esa herramienta tan hermosa como es orar. Bueno, oremos por esa persona también. Es más, sorprendámosles con un abrazo, sorprendámosles con algún detalle, con alguna palabra, con una bendición. Eso creo que debe formar parte de nosotros también, mis hermanos. Si hay hermanos que lamentablemente algo que está muy presente, está muy latente hoy en día en cuanto a el venir, acercarse, congregarse. Muchas veces nuestros jóvenes y no tan jóvenes también pasan horas en el teléfono, horas pensando un poco en eso y de cierta manera nos distrae, llegan hasta el amanecer casi y pudiendo estar aquí con nosotros, lamentablemente han sido arrastrados y somos arrastrados por los medios que de cierta manera sí, no es que sea todo malo, pero muchas veces nos distrae tanto que perdemos el enfoque, perdemos la dirección, perdemos lo que es más importante, por lo menos hoy, el primer día de la semana, para venir y glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ante esas situaciones debemos nosotros estar orando, hermanos. Yo sé que a los jóvenes les cuestan más, sobre todo cuando se toca este tema del teléfono. Así que, pero necesitamos avanzar, necesitamos crecer, cambiar nuestra manera de ver las cosas espirituales desde una reverencia, desde un respeto, desde una vocación, desde una pasión que debemos tener en lo que Dios nos muestra a través de su palabra y que no sean las distracciones que hay afuera que nos haga cambiar lo que hasta ahora Dios nos muestra a través de su palabra. Así que sigamos adelante. Un punto importante también que quiero acotar para ser vigilantes espirituales, otro tercer punto, debo pasar tiempo en la palabra de Dios. Qué importante, hermanos, pasar tiempo en la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a la lectura? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a la meditación de la palabra? Ahí debemos nosotros ser también garantes, debemos ser responsables, debemos ser vigilantes ante el estudio y la meditación de la palabra. Por ahí pensaba un poco acerca de los amigos que trabajan en la seguridad o son celadores. Mayormente ellos necesitan dejar una novedad si es necesario, utilizan libros, utilizan formatos, donde dejan todo pues bien presente, cualquier detalle, cualquier situación, para que el otro que hace el relevo pueda entender lo que pasó el día anterior, ¿no? Yo creo que ellos destacan mucho esa parte, ¿no? Dejar muy claro las cosas de lo que va a pasar, lo que está pasando en el día o lo que va pasando en la noche, que es un trabajo, como les decía hace un rato, bastante difícil, ¿no? Entonces, esos detalles ellos los escriben, es necesario porque necesitan tomar en cuenta que el que viene a hacer el relevo debe saber cuáles son, en qué condiciones está dejando el lugar, el sitio, ¿no? Entonces vemos que es necesario también nosotros hacer un análisis, verificar en la palabra de Dios qué realmente está haciendo daño en mí, qué está cambiando mi forma de pensar, en qué estoy yo siendo partícipe en el día a día, en el trabajo, en el colegio, en la iglesia, y siempre la palabra del Señor me va a indicar parámetros importantes, ¿no? En 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, en relación a este punto que debemos pasar tiempo en la palabra de Dios para ser vigilantes espirituales, es un texto muy conocido. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, texto muy común también, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este tercer punto, por supuesto, no deja de ser importante, no debe ser un detalle muy importante para nosotros, porque de qué manera nosotros podemos crecer si no es a través también, no solamente en la fe en el Señor, sino el poder de su palabra.
en el poder de su palabra. Y eso debe estar presente no solamente en este momento de compartir, en este momento de solemne de congregarnos, sino que también en mi espacio, en mi casa, tener esa disciplina espiritual, personal de estudio, familiar también, ¿por qué no? Entre mi esposo, su esposa, sus hijos, tener ese ambiente donde ustedes como familia puedan participar un tiempo de devoción, un tiempo de estudio, un tiempo de ¿por qué no cantar un himno? ¿Por qué no establecer en cada uno de los que están presentes una oración y estar enfocado a lo que Dios nos enseña su palabra? De verdad que sería interesante que nosotros podamos anotar todos esos detalles, prestar atención a lo que el Señor nos dice. Entonces nosotros como cristianos debemos pasar tiempo en la meditación de la palabra. Siempre debemos estar estimulados a la enseñanza, a la meditación, a prepararnos, porque hace poco me decía un señor, no, ¿cuál es el y precisamente fue un vigilante, me decía él, ¿cuál es el texto más corto de la Biblia? Me dice, bueno, que Jesús lloró, le digo, Juan 11:35, si no mal recuerdo. Dice, no, ese no es, ¿cómo así? ¿Cómo que no es ese? Entonces, no, pues, es Éxodo 20:13. Yo, wow, Éxodo 20:13, ¿y cuál será? Lo miro, no matarás, dice el texto ese, no matarás. Pero ¿por qué es más corto? Bueno, lea, cuente las letras para que usted vea, me dice. Entonces, Jesús lloró, dice, tiene 10 letras. Y no matarás tiene 9. Ya, bueno, pues sí. Entonces el hombre fue tan preciso que me hizo ver que, no, está bien, tiene razón, le dije yo. Entonces, con esos pequeños detalles, muchas veces en la calle hay personas que nos preguntan cosas y debemos estar pendientes de esos detalles. A veces son muy importantes, porque tiene que ver con la palabra del Señor. Entonces debemos estar preparados para toda buena obra, como lo decía el texto, ¿no? Entonces es importante que también muchas veces, que es algo que tenemos nosotros quizás humanamente como debilidad, no es que no tengo tiempo para leer la palabra de Dios. Y uno a veces visita a los hermanos y a veces tiene contacto con la gente y nos preguntamos, hermano, ¿cómo está la lectura? ¿Cómo está esa reflexión bíblica? ¿Qué me puede enseñar? No, hermano, pues yo casi le digo la verdad, casi no me da tiempo. Y yo digo, hermano, eso es mentira. ¿Cómo que no tenemos tiempo? Siempre tenemos tiempo para leer, para meditar, para analizar. Porque la palabra de Dios no es para Él, es para nosotros realmente. Es para nosotros. Esa verdad es para nosotros. Y Él nos deja esas instrucciones para nosotros, pues, seguir, avanzar, crecer y poder también enseñar a otros, porque ese es el punto. Sí, nos podemos llenar de conocimiento en la palabra. Podemos ser, bueno, muy observadores en los textos, tener una forma de ver muy detenidamente, un discernimiento quizás profundo, pero tenemos que también enseñar a otros, bendecir a otros a través de ese manual de instrucciones que hemos nosotros recibido de parte del Señor. Entonces también debemos ser obedientes. Hablábamos esta semana en el grupo de la escuela de fútbol de que tenemos que ser no solamente presentar la palabra a las personas, sino también ser obedientes, ser prácticos también. No solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Y nos gusta escuchar la palabra de Dios. Nos gusta siempre ir a algunos mensajes por la internet, hombres o personas que de una manera u otra dan un mensaje excelente. Y aprendemos de ellos, pero en cuanto a ser hacedores, muchas veces nos cuesta, hermanos. Y es ahí donde nosotros también se requiere de fuerza, se requiere de amor también a las personas para enseñarles, para estimularles a la lectura, el conocimiento verdadero y sobre todo cuando implica salvación. Cuando implica salvación, mis hermanos. Último punto que quisiera tocar: para ser vigilantes espirituales debo participar en comunidad cristiana. Es importante, hermano, con la iglesia. Una manera de nosotros poder ser vigilantes espirituales es cuando nos reunimos. Cuando realmente le damos sentido a las reuniones, al poder tener ese contacto con mi hermano, con mi hermana, estar en comunión con él o con ella. Es muy importante, hermano, como ustedes bien saben,
En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, nos dice la palabra de Dios así. Dice que Hebreos, capítulo 10, verso 25, dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Un punto importante destacar aquí es, debemos ser vigilantes espiritualmente hablando, porque también Cristo viene pronto. No sabemos en qué momento vendrá. Él es el dueño de todas las cosas, es el que tiene el control de nuestras vidas, es el que lleva el control del tiempo. Y en este momento nosotros tenemos que analizar ese punto también. No podemos dejar de congregarnos, hermanos. Ser vigilante espiritualmente hablando implica eso, hermanos, sacrificio. Implica también darle sentido al reunirnos. No solamente un domingo, sino también hay otras actividades que se pueden considerar. Los miércoles se está estudiando. Los grupos casa también forman parte de la edificación y del crecimiento que se requiere y que debemos tener nosotros como siervos suyos. También la manera de nosotros ser vigilantes espirituales al momento de nuestra entrada al servicio, ser puntuales. Y es algo que nos cuesta todavía. Ser disciplinados en cuanto al tiempo, en cuanto a planificar, en cuanto a organizarnos para actividades o para poder estar presente en algún evento, ¿no? Entonces, en esa parte también nosotros debemos ser muy disciplinados, reunirnos por las casas, las visitas, el contacto con los hermanos. Creo que esa es una de las debilidades que podemos tener cada uno de nosotros cuando se trata de tener ese compartir, ese participar en la comunidad cristiana, con la iglesia. Entonces, ahí es donde realmente también vamos a encontrar buenos resultados si fervientemente nosotros nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Muchas veces nos cuesta, ¿no? A veces nos decimos, no, es que es muy lejos, y nos limitamos mucho. Nos limitamos mucho y entonces al final nosotros nos movemos de un lugar a otro cuando necesitamos ir al trabajo, cuando necesitamos ir al colegio. Pero cuando se trata en la parte espiritual para nuestro crecimiento, para poder crecer y poder también hacer la voluntad de Dios, como que tenemos más dificultades para crecer, ¿no? Hoy, por cierto, hay una vigilia de jóvenes. Hoy a las 8 de la noche hay una vigilia. Yo creo que eso forma parte también de lo que es participar en comunidad, entre hermanos. Ahí es donde nosotros también se aplica lo que es ser vigilantes espirituales. Es muy importante. Los jóvenes que estén animados en el día de hoy, importante, a través de un mensaje de texto, a través de una llamada, a través de una visita, podemos animar a nuestros hermanos. Es importante. Y hermanos que hoy no están con nosotros ya. No sé si alguno de ustedes conocen alguna situación de algún hermano. Muchas veces hay hermanos que también se encierran en su pensamiento y no terminan de difundir, de pensar de que, bueno, que los hermanos quieren siempre el bien para con ellos. Poderles dar una palabra, hacer una visita cordial. Yo creo que todo eso implica de parte de la otra persona también. Porque sé que aquí hay hermanas que están entregados a eso también, al servicio, a colaborar, a estar pendientes de las personas. Lo vi hace poco en una fotografía por ahí y me gustó mucho donde habían unos hermanos reunidos allí compartiendo y yo creo que eso es importante, estar motivados unos a otros para crecer, para estimularnos, para considerar ese buen ánimo que debemos tener a través de ese compartir y a través de la fe en Cristo Jesús. Muy importante, finalmente, hermanos, el punto final es que debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo. El año pasado se trató ese tema en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 42, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 24, verso 42, dice ese texto. Interesante porque es lo que se habló el año pasado de muchas maneras, nuestros hermanos que estuvieron allí. Y no sabemos el momento, la hora, no sabemos, hermanos. El libro de Mateo, capítulo 24, verso 42, dice de la siguiente manera, dice el Señor así en su palabra, y con esto vamos terminando. Dice, velad pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Dice ese texto interesante, ¿no? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Muy importante, hermanos, estar preparados. ¿De qué manera nos podemos preparar si el Señor se presenta en cualquier momento? Creo que debemos estar preparados en santidad. Creo que debemos estar preparados en servicio. Creo que debemos estar preparados en todo momento. En momentos de dificultades, como les decía hace un rato, pero también en momentos donde nos sintamos alegres, gozosos. Siempre estar ahí preparados para hacer la voluntad del Señor. El llamado es, mis hermanos, a seguir siendo perseverantes, a ser vigilantes por nuestra salvación, a ser vigilantes por nuestro futuro, no aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Ser prudentes, hermanos, no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, porque ya sabemos que las consecuencias son fatales. Ser disciplinados, hermanos, en oración en todo momento. En eso debemos estar presentes nosotros. No podemos darle espacio a Satanás, al enemigo. Él no pierde tiempo. Él quiere enredarnos. Él quiere afectarnos. Nosotros no podemos darle ese espacio. Esta es una oportunidad para que ustedes, así como yo, sigamos reflexionando, y cada espacio, cada minuto cuenta para estar preparados delante de los ojos delante de los ojos del Señor. El llamado es estar alerta, hermanos, o vigilantes espirituales, como es el tema de hoy, porque las pruebas, las tentaciones van a estar presentes a la orden del día. Siempre van a estar presentes. Sí, buscamos de Dios de corazón, queremos hacer la voluntad del Señor, pero también se van a presentar dificultades. ¿Qué herramientas vamos a usar para nosotros estar allí prevenidos, o por lo menos ir sobresaliendo ante las dificultades? Ya le hemos hablado acerca de eso. No podemos olvidar que el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo, hermanos? Cuando decidimos apartarnos del pecado, cuando reconocimos que Cristo es el Hijo de Dios, fuimos a las aguas, morimos al viejo hombre y nacimos de nuevo en Cristo Jesús, creyendo que Él nos limpia nuestros pecados y nos da una vida mejor, una vida eterna. Y es ahí donde nosotros hemos tomado una hermosa decisión, ¿no? Entonces debemos avanzar, debemos crecer en el Espíritu, debemos crecer en el servicio, debemos crecer en el amor, en el hermano, en la hermana, en el vecino. Creo que es una forma también de nosotros estar prevenidos. Como iglesia y seres espirituales debemos animarnos unos a otros ante el ataque que se presenta por el enemigo, y también de personas que muchas veces nos pueden señalar o pueden hacer juicios con nosotros. Debemos orar, hermano. Debemos mantenernos siempre alerta. Debemos estar siempre velando, equipándonos a través de la palabra de Dios, entendiéndose que hemos recibido el Espíritu Santo y que necesitamos perseverar en la voluntad del Señor. Así que, hermanos, pueden levantarse, por favor. Vamos a levantarnos para hacer una oración final. Que Dios siga obrando en sus vidas, que Dios siga fortaleciéndoles, que esta semana sea de mucha prosperidad, no solamente en lo material, sino también en vida abundante en Cristo Jesús, y a través de todas esas herramientas que el Señor nos enseña, por la oración, por su palabra, por estar unido en comunidad cristiana y por realmente darle sentido a lo que Dios ha puesto en nuestra vida a través de su verdad, de esa palabra que siempre está presente y que debe estar presente en todo momento en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Padre eterno, Padre de la gloria, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos has bendecido, nos has dado la oportunidad de glorificar tu nombre, Señor. Conocemos tus herramientas, Señor, conocemos que a través de su palabra, siendo esa espada, Señor, que la tenemos ahora, pero también queremos, Padre, que nos ayudes a seguir adelante, a estar preparados, porque el enemigo siempre está al acecho, queriendo distraernos, queriendo apartarnos de los caminos que son justos, que son verdaderos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, ayuda a tu pueblo, Señor, ayuda a cada uno de los presentes, hermanos, amigos que nos visitan también,
para responder a ese llamado, Señor. El llamado es llevar tu verdad también, Señor. El llamado es también levantar nuestra frente, Señor, y siempre demostrar su verdad a través de su palabra, recordando que Jesús murió por nuestros pecados, testificando esa grandeza, ese poder que está allí presente y mostrándonos también como siervos tuyos, agradándote, Señor. Haciendo también observaciones de poner límites, Señor, cuando a veces estamos siendo tentados y que a veces podemos ser frágiles, pero te pedimos, Señor, que nos dé la fuerza para avanzar, para crecer, Señor, para realmente ser verdaderos vigilantes, verdaderos siervos tuyos, que estamos atentos, que estamos allí siempre cuidando nuestra vida espiritual, Padre. De verdad te pido también por los hermanos que están débiles, que se han apartado, Señor. Permítanos también restaurarles, permítales, Señor, que podamos dar nuestras voces, Señor, y llevar ese mensaje de restauración también, de ánimo, Señor, que puedan corresponder, Señor, a ese llamado que usted le ha hecho a ellos también, Padre. De verdad, Señor, gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, a la familia en la fe. Que sea usted siempre obrando en nuestras vidas, que usted siga obrando en las vidas de cada uno de ellos, que ya ahorita vamos partiendo a nuestras casas, y que sea usted siempre protegiéndonos, Señor. Gracias, Padre, por tantas bendiciones, por su amor, Señor, por su inmenso amor y por su perdón para con cada uno de nosotros. A través de Cristo Jesús te pedimos y te rogamos por todas estas cosas. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.